complace ver todas estas caras por aquí. Vamos a proceder entonces a una nueva charla de las que preparamos periódicamente para ustedes sobre el tema que ustedes ven ahí, básicamente el tema de la innovación, con un enfoque un poco particular, por lo menos no es el enfoque tradicional que se le da al tema desde el punto de vista gerencial o desde el punto de vista técnico, tecnológico, sino en innovación desde el punto de vista desde la perspectiva de la gente. Esta presentación está a cargo del doctor Pedro Díaz. Él es psicólogo, es doctor en psicología de las organizaciones de la Universidad de Almería, y está vinculado a CINCEL y tiene a cargo, pues, básicamente todos los proyectos que tienen que ver con investigación y desarrollo en CINCEL. Entonces, aparte de esto que les he mencionado, hoy está de cumpleaños, entonces, de manera que hoy es fiesta nacional en España. Básicamente. Entonces, bienvenido Pedro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por venir, aunque el tiempo, el clima no nos acompaña. Esta mañana cuando me he levantado dije, no puede ser que esté lloviendo hoy. Todos los días hace sol y llueve, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el esfuerzo y espero que mi experiencia sea, más que sea de su interés, que levanten ustedes algunas interrogantes, algunas preguntas y que por favor me las formulen al final de la conferencia, cuando acabe. Cualquier inquietud, cualquier duda, esta parte no la he entendido, ¿vale? La ponencia se llama Innovando desde el capital humano, imaginación, creatividad e innovación. El desarrollo de este trabajo no es únicamente por parte de CINCEL. Para este trabajo ha colaborado muy activamente la Universidad Nacional, en concreto Cristina González, que es una doctoranda que está trabajando también sobre el tema de innovación. Y ahí hubo una sinergia, porque ella llegó un día por CINCEL y dijo, desde el área de administración sé que es innovación, he estudiado que es innovación, pero cuando me he puesto a trabajar en innovación he visto que me falta algo, que me falta el factor humano en la innovación. Y yo sé cómo medir una empresa de innovación, sé qué empresa es innovadora, qué empresa no es innovadora, pero me falta la parte humana, es decir, qué papel tienen las personas en esa generación de innovación dentro de la empresa. Entonces fue cuando empezamos a colaborar. ¿Y qué es lo primero que nos preguntamos? Pues empezamos a pensar, lo primero, si esto realmente es necesario. Es decir, estamos en un contexto adecuado para hablar de innovación y para hablar de cómo potenciar la innovación en una empresa. Entonces empezamos a estudiar y estudiamos diferentes aspectos. ¿Cuál es la situación mundial? ¿Cuál es el contexto país que está viviendo Colombia actualmente? Y en cuanto a la situación mundial, nos encontramos que la innovación se está volviendo cada vez un vocablo más utilizado, cada vez la gente habla más de innovación, cada vez le gusta más la innovación. ¿Por qué? Porque se está empezando a cuantificar, se están empezando a hacer rankings de innovación. Los países pugnan por estar dentro de esos rankings de innovación. De hecho, como saben, recientemente Medellín se fue galardonada con reconocimiento a la ciudad más innovadora. Entonces, todo eso está haciendo que, como si fuese una ola, esté arrastrando toda la atención hacia cómo desarrollamos esto y cómo mejoramos esto. Por ejemplo, en una de estas últimas clasificaciones que se realizaron, y la más importante, Colombia estaba en una situación más o menos positiva y entraron 3 nuevos países, que son estos 3 que aparecen en azul. Y nos encontramos que con la entrada de esos 3 nuevos países de África en esa medición, Colombia baja 2 posiciones. Y la primera pregunta que me viene a la mente es ¿cómo se han entrado 3 países de África a un ranking sobre innovación que nunca antes habían participado en ese ranking? Lo de esperar era que entrasen por debajo de países que ya están incluidos y que están haciendo fuerza de innovación.
para que vean cómo es el nivel de exigencia mundial que hay actualmente en estos temas. Es decir, todos los países se están orientando hacia eso. ¿Qué pasa dentro ya de lo que es Colombia? Es decir, ¿cómo está Colombia dentro de ese contexto? Aquí vemos un mapa de América, donde por colores vemos en cuáles de las diferentes etapas que utilizan esos rankings se encuentran cada uno de los países. Colombia se encuentra en una etapa de orientación a la eficiencia. ¿Vale? Encontramos países que están orientados a la innovación, Estados Unidos, Canadá. Países que están en transición hacia la innovación, como Brasil, como Argentina, como México. Y Colombia se encontraría aquí. ¿Cómo funciona este tipo de ranking? Este tipo de ranking funciona con una serie de parámetros que se miden, por ejemplo, el estado de la preparación tecnológica, el del mercado, certificación de los negocios, y esta raya roja que ven es las puntuaciones que obtienen los países que están en este cuadrante, y la puntuación azul es el promedio de los países latinoamericanos, que suelen estar, como ven, en este cuadrante. ¿Vale? Pero vamos a enfocarlo un poquito más. ¿Cómo está Colombia dentro de este cuadrante? Aquí vemos el mismo cuadrante y la situación de Colombia. Colombia sería la rayita azulita y los países que están dentro de ese parámetro o de ese valor de orientado a la eficiencia sería la rayita negra. ¿Vale? Vemos que más o menos se solapan prácticamente las dos mediciones, incluso que Colombia destaca o está por encima de ese colectivo de países en dos aspectos, que es el tamaño de los mercados y en el entorno macroeconómico. ¿Vale? Es decir, que está avanzando, que está desarrollando, que ya estamos casi alcanzando ese nivel intermedio que hay entre los países orientados a la eficiencia y los países orientados a la innovación. Pero el contexto ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque con todas las firmas de tratados de libre comercio, incluso las firmas de los tratados últimos que se están produciendo, que se firmaron hace unas semanas, donde Colombia se quiere asociar con países orientados al Pacífico, quiero recordar. Se está abriendo una cantidad de mercados y una cantidad de potentes competidores que en innovación tienen mucha ventaja con respecto al sector productivo de Colombia. De hecho, si analizamos las cifras, porque ya se hacen mediciones en Colombia, es decir, el DANE hace mediciones en Colombia sobre innovación. ¿Y qué es lo que ha encontrado? En este gráfico pueden comprobar cómo el 60% de las empresas no se consideran innovadoras. Ojo, que esto es representativo, ¿por qué? Porque este gráfico no es fruto de la zona, sino que aquí han medido una serie de parámetros y se observa que el 60% de las empresas que hay en Colombia no son innovadoras. ¿Pero qué pasa con las que son innovadoras? En este gráfico pueden ver a qué le hacen fuerza la innovación. Y la gran mayoría, la innovación que hacen es adquisición de maquinaria y equipo. Es decir, no generan nada. Compran innovación en otros lugares. Traen maquinaria de otros lugares. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tema de innovación, nuestro sector empresarial es todavía un sector muy importador. Es decir, muy de copio o hago lo que ya han hecho otros. Y eso realmente nunca te da una ventaja competitiva estable en el tiempo. Te da una ventaja competitiva temporal muy corta. Entonces vimos que sí, que merece la pena y que es importante hacer fuerza al tema de la innovación. Pero ¿cómo se define innovación? A mí esta definición me gusta mucho porque dice que innovación es la implantación intencional en un puesto de trabajo, equipo o organización de ideas, procesos, productos, procedimientos que son nuevos para ese puesto, equipo o organización. Y que son diseñados para mejorarlo. Es decir, que el diseño es intencional para una mejora en ese puesto. Y aquí es donde empezamos a surgirnos nuestras primeras preguntas. Es decir, aquí es donde empezamos a preguntarnos, ¿están realmente
realmente las empresas preparadas para desarrollar un proceso de innovación interno consciente? ¿Serían capaces de poder manejar esa necesidad de innovación? Es decir, ya no solamente desarrollarlo de forma consciente, sino de empujarlo y que eso fuese beneficioso. Incluso más allá, ¿serían capaces de transformar ese empuje innovador en una ventaja competitiva estable? Que suponga destacar dentro de los mercados que, como vemos, con los tratados de libre comercio se están convirtiendo en mucho más competitivos, ¿vale? Porque ya no competimos solamente con empresas de nuestro territorio, estamos compitiendo con empresas de Estados Unidos, con empresas de Europa, ¿vale? Y entonces ahí fue donde empezamos a desarrollar el modelo. Vimos que era pertinente, que era necesario y empezamos a trabajar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta en qué contexto trabajamos. Y trabajamos en un contexto muy complejo, como es el contexto de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué es muy complejo? Porque en una organización, en una empresa, todo está vinculado con todo. Todo está asociado con todo. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en investigación, era un poco escéptico, porque mis compañeros de investigación decían, no, la influencia del liderazgo sobre el clima organizacional es del 20%. Digo, eso quiere decir que mejorando el liderazgo consigues una mejora en el clima del 20%. ¿Y el resto 80%? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Es como que me faltan cosas. Es decir, si yo quiero mejorar el clima, que no, tú dale fuerza al liderazgo, que es lo que ha demostrado que más influencia tiene sobre... Entonces, el entorno organizacional es tan complejo que nunca podemos llegar a tener una efectividad del 100% ni nada, porque siempre hay elementos que no controlan, que no trabajan. Entonces, partiendo de este contexto tan complejo, vimos un modelo muy interesante que divide ese contexto en tres aspectos: entrada, proceso y salida. Este es un modelo que vais a ver muy repetido, ¿vale? Es el modelo de Nagel y Tussman en concreto, pero es un modelo que vais a ver muy repetido porque muchos autores han seguido ese mismo procedimiento. Pero ¿qué tiene de especial el modelo de Nagel y Tussman? Que a nivel interno divide la organización o hace un análisis de la organización en 4 factores: tareas, arreglos de organización formal y 2 aspectos que tienen que ver más con lo que yo llamo el factor humano dentro de la empresa, que son las personas que también influyen, es decir, mi forma de ser, si hoy tiene un mal día o un buen día, si estoy contento o estoy descontento, si he tenido una pelea con mi pareja. Todo eso son aspectos que hacen parte de mí y la empresa los tiene que tener en cuenta. Y un aspecto de organización informal, que son todos esos procesos que la organización no controla. Es decir, para que entiendan la diferenciación entre formal y informal, que es una diferenciación muy administrativa, porque a mí como psicólogo me dicen organización informal, y yo organización informal entiendo los rumores, las charlas de pasillo, etc. No, desde la organización informal hace referencia más a aspectos que vinculan a la persona con las políticas. ¿Vale? Y por último, salida. Y otra cosa importante de este modelo es que da salidas a 3 niveles. Es decir, los resultados de estas entradas y el procesamiento interno de estas da salidas a 3 niveles, es decir, consecuencias a 3 niveles. Organizacional, hay unas consecuencias para toda la organización, para toda la empresa. Grupal, para mi equipo de trabajo. Y personal. Por ejemplo, ¿alguien se atreve? Seguro que sí. ¿Alguien se atreve a decirme qué podría ser una consecuencia organizacional? Por ejemplo, de un proceso de mejora del clima. ¿Cuál puede ser una consecuencia organizacional? Por ejemplo, disminuir la rotación. Es una consecuencia organizacional. Una consecuencia grupal. Sí, seguro lo saben. Mejorar las relaciones entre el grupo. Por ejemplo, una mejora de las relaciones entre el grupo. Es decir, para conseguir esa disminución de la rotación,
Una consecuencia es que a nivel de grupo se ha hecho un esfuerzo o se establecen unas políticas para mejorar las relaciones. Y a nivel individual también ha cambiado, porque si me obligan o existe una política de mejorar las relaciones, yo como persona cambio mi contexto. Imagínense que antes entrábamos a trabajar y nadie saludaba a nadie, y ahora, desde que han llegado, como me decían a mí muchas veces en las empresas, desde que han llegado aquí los psicólogos, desde que se interviene el clima, ahora la gente pues se saluda, se pregunta, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo te ha ido? Y eso antes no ocurría, ¿vale? Pues ahí vemos las salidas a los tres niveles. Hay unas consecuencias para las personas, hay unas consecuencias para el equipo de trabajo y hay unas consecuencias para la organización. Como he comentado, este sistema de entrada, procesos, consecuencias se repite en muchos modelos. Pero este modelo también me parece interesante porque añade esa triple diferenciación, persona, grupo, organización, también en las entradas. Es decir, vimos que el modelo de Bernard Thomas hacía referencia a ella en la salida, pero este modelo también dice que las entradas o los insumos que entran en la empresa también son de personas, de grupos y de organización. Fusionando estos modelos, llegamos a nuestro modelo, que es el modelo que hemos estado desarrollando. ¿Vale? En primer lugar, es un modelo multinivel, es decir, busca de consecuencia y resultado en tres niveles: a nivel individuo, a nivel equipo y a nivel organización. Estamos centrados en la innovación, entonces en las personas buscamos creatividad, en el grupo buscamos innovación y en la organización buscamos innovación. Y yo os pregunto, ¿por qué no buscamos innovación? Espero no estar dejándolo sin preguntas para el final, ¿eh? ¿Por qué no buscamos innovación también en las personas? Podríamos buscar innovación también en las personas, ¿no? ¿No hay innovaciones individuales? O por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre creatividad e innovación? Es que yo creo que el proceso de creatividad es individual, realmente es algo que ocurre en la mente de las personas, pero para darle una idea de la implementación en un contexto organizacional es muy complicado que un individuo solo tenga la capacidad de implementar, introducir al mercado, generar resultados trabajando solo, necesita equipos. Muy bien, muy bien. Por eso no trabajamos en las innovaciones individuales. Por ejemplo, yo puedo ser una persona muy creativa y decir, no, a partir de hoy voy a poner unos libritos debajo del monitor de mi computador para que esté más alto y me dura menos el cuello. Y voy a poner estos libritos que son más grandes. Eso puede ser una idea creativa, ¿vale? Pero realmente esa idea creativa que yo he tenido, ¿qué repercusión va a tener a este nivel? ¿Cuántos millones de pesos van a ganar más la empresa por eso? Creo que es mucho. O por ejemplo, yo puedo ser muy creativo y decir, no, a partir de hoy voy a utilizar el colorcito rosado en las presentaciones porque tiene unas connotaciones. Qué creativo soy. Pero ¿qué repercusión va a tener a este nivel? ¿Vale? Por eso aquí lo que podemos trabajar, lo que estamos buscando es la creatividad, la aportación de ideas. Porque la diferencia entre innovación y creatividad es que la creatividad es la aparición de ideas novedosas, pero la innovación requiere la aplicación y el resultado económico, un beneficio real de esa idea. Por ejemplo, un sueño puede ser creativo, pero va a ser innovador. Es muy difícil, ¿vale? Por eso, a nivel individuo, lo que buscamos es la creatividad. Para todos los niveles hemos definido una serie de antecedentes que nos ha dado la literatura científica, que ya han sido estudiados en muchos casos. Y vamos a ver unas consecuencias, porque el que tú desarrolles o intentes implantar procesos innovadores dentro de una organización, dentro de un contexto, ya va a tener más consecuencias. Es como cuando trabajamos clima, yo siempre digo lo mismo. Es simplemente el hecho de que tú llegues con un cuestionario y se lo des a la gente, ya es intervención. No es solo una medición, ya es intervención. Estás desarrollando en la gente unas expectativas, la creencia de que va a pasar algo, va a cambiar algo, que eso ya es directamente estar interviniendo. Porque ¿qué ocurre?
si realmente después no pasa nada y todo sigue funcionando como funcionaba hasta ahora, la gente estaba en un estado motivacional aquí. Con simplemente medir el cuestionario, tiene expectativas de que la cosa cambie, su estado motivacional incrementa. Pero ¿qué pasa? Si no ocurre nada, no vuelve aquí. Sino lo que piensa es, otra vez nos están haciendo aplicar cuestionarios que no sirven para nada, que pérdida de tiempo y esto realmente... Pero realmente esto lo lee alguien, entonces su estado motivacional baja aquí. Y yo me he encontrado que vuelves a aplicar otra vez el cuestionario de clima y te encuentras las contestaciones de 4, 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 y tú dices, no, aquí la gente ni siquiera está leyendo las preguntas. ¿Vale? Y es por eso, porque es esa percepción de desmotivación. ¿Vale? Vamos a entrar ahora a profundizar en cada uno de los aspectos para que ustedes vean, porque no solamente se producen relaciones en cada uno de los niveles, sino que también hay una predicción de relaciones internivel, es decir, aspectos propios de las personas pueden llegar a influir en antecedentes de la organización. Pero digo antecedentes porque serán esos antecedentes, es decir, es muy difícil que, como ya he dicho, que factores individuales afecten en consecuencias en la organización, ¿vale? Directamente. Vamos primero con el nivel individual, ¿vale? Este sería el cuadrante del nivel individual. Estas son las relaciones que nos ha dicho la investigación que se pueden producir en cuanto a la innovación. Vamos a entrar en cada una de ellas con más detalle. ¿Vale? Como ya hemos dicho, nuestro objetivo a nivel individual es el fomento de la creatividad en las personas, o por lo menos detectar o determinar qué elementos individuales hacen que una persona sea más creativa o sea menos creativa, aporte más ideas creativas o aporte menos ideas creativas. Como antecedentes, lo que planteamos son tres principalmente: la autopercepción de rol de equipo, de rol funcional, el crecimiento psicológico y la percepción que de mi rol funcional tengan mis compañeros. Son los tres elementos principales. No sé si han escuchado la teoría de los roles funcionales. Existe abundante bibliografía sobre ella. Empezó a trabajar con ella, bueno, diferentes autores, pero ha destacado sobre todo Belleville. No sé si han escuchado hablar de él. Es un investigador inglés, sí, del Reino Unido, ¿vale? Y ha desarrollado un modelo de trabajo basado en roles funcionales de la persona. ¿Vale? El doctor Mederick Belleville lo que hizo fue ir analizando muchos equipos de trabajo, diferenciaba equipos de trabajo exitosos de equipos de trabajo que no eran tan exitosos, iba determinando qué comportamientos se producían en las personas, qué rasgos de personalidad tenían las personas, qué componían los grupos más exitosos, y fue determinando los roles necesarios para el éxito del equipo. No quiere decir que un equipo necesariamente tenga que tener todos estos roles, o tenga que tener personas de todos estos niveles. Pero sí que es conveniente, o en función de la finalidad del grupo, dice él, en función de cuál sea la finalidad del grupo, la composición del grupo deberá variar, la composición de ese equipo deberá cambiar. Entonces, él determina estos roles, son 9 roles, y a cada rol, que esto es una cosa que me llamó mucha atención, le atribuye una potencialidad, pero le atribuye también como una debilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar personas. Por ejemplo, un rol del cerebro, y ahora seguro que a su mente vienen personas concretas que tienen ese rol, o tienen un rol parecido. Las personas cerebro son estas personas que están aportando ideas constantemente, que son muy innovadoras, pero ¿qué debilidad suelen tener? En primer lugar, que su idea de la realidad muchas veces es muy distante. A lo mejor proponen cosas que son muy difíciles de aterrizar, ¿vale? Pero normalmente ese despegue de la realidad, ¿qué suele pasar? Que no le ven defectos tampoco a sus ideas. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si tú le preguntas a alguien cómo quieres que sea un equipo de trabajo creativo, te dirá, no, que tenga mucho cerebro. Y digo, vale, tendrás un equipo muy creativo, pero difícilmente llegará a ser un equipo innovador. ¿Por qué? Porque esas ideas creativas hay que trasladarlas en hechos. ¿Vale? Y así pasa con todos los roles, ¿vale? No quiere decir que cada persona tengamos solamente un rol. Lo que dice esta teoría es que cada persona tiene un rol principal, un rol prioritario, que es en el cual el más cómodo se desenvuelve. De hecho,
La forma de medir estos roles es preguntándole a las personas qué creen que pueden aportar al grupo y preguntándole a los compañeros qué creen que esta persona puede aportar al grupo. ¿Vale? Entonces, es un proceso de percepción de la persona. Y cada persona, como he dicho, tenemos un rol prioritario y después tenemos roles donde podemos desempeñarnos de una forma mejor o peor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando acabé de estudiar, que comencé a trabajar, mi primer trabajo, yo llegué nuevo, entré nuevo, y tenía una compañera que llevaba muchos años en ese puesto, ¿vale? Entonces, a mí me pusieron tareas de archivo, es decir, yo tenía montañas de currículum, de hojas de vida, encima de mi mesa, y tenía que separarlas, pues, en función de estudio, en función de experiencia, en función de intereses, tal. Y mi compañera se dedicaba, pues, a ir a las empresas, a hablar con la gente, incluso a impartir conferencias. Mi compañera, cada vez que tenía que impartir una conferencia, temblaba. Lo pasaba muy mal. Le temblaba la voz. La noche de antes no dormía. Yo, cada vez que llegaba a mi despacho, a mi mesa, y veía las montañas de hojas de vida, yo decía, no, otro día aquí, con los papeles, no. ¿Vale? Entonces se estaba produciendo una inadecuación de las tareas funcionales a las habilidades de las personas. De hecho, nosotros hablamos con el responsable, con nuestro jefe en ese momento, y le dijimos, ¿por qué no probamos a cambiar? A mí no me da vergüenza hablar en público, a mí me gusta hablar en público. Y ella lo pasa fatal. Y sin embargo, ella tiene una habilidad de que es súper metódica, súper estructurada. Bueno, yo no sé cuántas hojas de vida perdí. Pero bueno. Ella es súper metódica, súper estructurada, súper... Y entonces ella era feliz pues, en tareas de administración, en tareas de archivo, ¿vale? Pues cambiamos. El desempeño mejoró mucho. A eso es a lo que se refiere esta teoría. Tienes que encontrar la potencialidad de cada persona y aprovecharla o sacarle el mayor rendimiento posible. Ojo, que no quiere decir que vamos a cambiar la estructura de la empresa para buscar dónde puede encajar mejor cada persona. Es decir, yo siempre digo que uno tiene que tener la flexibilidad de adaptarse al puesto. Es decir, yo estuve durante meses haciendo esa tarea de archivo e intenté hacerla lo mejor posible. Pero mi responsable o mi jefe en ese momento tienen que entender que tenía muchas posibilidades de tener fallos en esa tarea, y esos fallos normalmente nos van asociados a regaños, a recriminación y esta hoja de vida, dónde está, porque no está en su sitio, y eso suponía que mi motivación cada vez por el trabajo iba disminuyendo. Entonces, podemos pedirle a una persona que haga una tarea, pero debemos tener en cuenta qué consecuencias va a tener esa tarea. ¿Vale? Como les he dicho, ¿cómo se mide esto? Esto se mide con un inventario muy sencillo. Esta es una parte de ese inventario, que lo que hace es que expone una serie de frases sobre las que la persona cree que puede aportar al equipo o cómo se desempeña normalmente dentro de su equipo, y le dan 10 puntos, que los tiene que repartir. Puede ser que haya personas que pongan 1, 1, 1, 1, 1 en todo, o puede ser que haya personas que pongan 4, que pongan 3, que pongan 2, ¿vale? Y repartan esos 10 puntos, ¿vale? ¿Por qué creen ustedes, me parece que es importante, por qué creen ustedes que nos basamos en la percepción de la gente? ¿No será mejor medir una competencia de forma subjetiva? Por ejemplo, hacer una semen center con esas personas y ponerlos a trabajar, o simplemente pasarle algún test de competencia. ¿Por qué creen que esta teoría se basa en lo que percibe la gente principalmente? Porque es lo que decías ahorita, tiene mucho que ver con lo que como persona, para lo que te sientes preparado, ¿cierto? Para lo que estás, la capacidad que tienes para realizar la tarea. Entonces, tú estabas en lo del archivo, no era tu fuerte, lo trataste de hacer, pero sabías que tenías la fortaleza para hacerlo. Correcto. Tengan en cuenta que una de las facetas principales de las competencias es el querer hacer. Tú puedes tener los conocimientos, puedes tener las habilidades, puedes tener los medios para hacer algo, pero si tú no quieres hacerlo o no te encuentras preparado para ello,
se te pone todo en una montaña. Sin embargo, si tú crees que eres bueno en algo, todo eso ya lo tienes avanzado. Ya solamente falta darle conocimiento, los medios y la oportunidad para que lo hagas. Y es mucho más sencillo trabajar en este proyecto, en este nivel. ¿Vale? Después, el crecimiento psicológico hace referencia a la capacidad que tiene la persona de mejora, de crecer, de mejorar. Yo incluso muchas veces lo actividad, es decir, la capacidad de crecimiento de la persona. Y por último, la percepción de los compañeros de estos mismos roles. ¿Por qué la percepción de los compañeros? Porque lo que opinen mis compañeros de mí o las instrucciones que me vayan dando ellos va a determinar mucho mi quehacer en cuanto a creativo. Por ejemplo, cuando a mí me aplicaron esta técnica, mi rol principal fue investigador de recursos. Que es una persona pues, que por su rasgo de personalidad, por su forma de ser, pues tiene facilidad para hacer contactos, es un poco el que hace de unión entre el grupo y exterior, es decir, aportar ideas del exterior al grupo, orientar al grupo de cara al exterior, ¿vale? Pero sin embargo, mis compañeros me decían, nosotros queremos que seas impulsor, porque vemos que también lo haces bien. Y ahora mismo, el rol de investigador de recursos dentro del grupo es una persona que es mucho más eficiente que tú. Entonces, es importante la opinión que tienen los demás porque también va a modular a qué vamos a hacer fuerza. ¿Vale? Estos son los antecedentes. ¿Qué consecuencias va a tener esa creatividad? Es decir, con esto podemos conseguir personas más creativas o por lo menos determinar qué personas son más creativas. Pero si tú le pides a una persona que sea creativa y no lo es, o le pides a una persona creativa que lo sea, que le aporte ideas, va a tener unas consecuencias. En primer lugar, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de Tenius, que hace referencia al empoderamiento. Es que no me gusta decir empoderamiento. Tenius quiere decir tenencia, o se traduce literalmente como tenencia, y normalmente se suele utilizar en la investigación asociado a la antigüedad en la empresa, a los años que han transcurrido en la empresa. Normalmente, contra más años esté vinculado a una empresa, más tenure, más tenencia en esa empresa. Mejor conocer los procesos, mejor conocer los procedimientos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido extrapolar ese concepto de ligarlo un poco de antigüedad en la empresa y ligarlo un poco a antigüedad o experiencia en procesos de creatividad en este caso. Es decir, al principio, cuando me pidan que sea creativo, si en la empresa nunca me han pedido que sea creativo, tendré poco tenure. ¿Y qué consecuencias tendrá para mí? Seguro que un aumento del estrés de rol, aumentará mi ambigüedad, aumentará mi conflicto de rol, aumentará mi sobrecarga, porque aparte de mi trabajo tendré que dedicarle tiempo a ser creativo. Seguro que mi percepción de rendimiento disminuye. Yo antes hacía muchos informes y ahora no me da tiempo a hacer tantos informes, porque tengo además que ser creativo. Y mi satisfacción lo más seguro que disminuye. Pero la relación se producirá, y la investigación lo ha demostrado así en muchas situaciones, en forma de I invertida. Es decir, conforme este concepto del tenure vaya aumentando, es decir, conforme yo me empodere más o coja más ese proceso creativo, lo vaya estableciendo más relaciones con él, me iré encontrando que cada vez soy mejor, cada vez mis ideas creativas son mejores, irán más acordes con lo que me piden. Y seguro que esos aumentos iniciales del estrés de rol, esa reducción de la percepción de rendimiento, esa reducción de la satisfacción, cambian de signo. Vuelven a reducirse mis niveles de estrés de rol, vuelven a aumentar mi percepción de rendimiento, porque muchas de mis ideas creativas las podré empezar a ir poniendo en práctica y veré que irán funcionando. Y aumentará mi satisfacción. ¿Vale? He dejado para el final, a nivel de equipo, estos tres aspectos que, como vieron en el enfoque inicial a nivel de individuo, perdón que he hecho a nivel de equipo, a nivel de individuo, en el enfoque inicial, porque son tres aspectos que no están directamente relacionados con la creatividad, sino que hemos encontrado en la investigación que lo que dicen es que estos tres aspectos están vinculados con la intención de compartir conocimiento. Y esa intención de compartir conocimiento por parte de las personas hacia los grupos o hacia las organizaciones va a estar directamente relacionada con el grado de aprendizaje que haya en la organización. Les pongo un ejemplo. Si yo soy un trabajador que percibo que mi empresa me apoya mucho, que mi percepción de clima, ojo, este concepto es importante, ¿vale? Clima psicológico. ¿Qué es clima psicológico? Las percepciones individuales de clima.
¿Vale? Si esa percepción individual de clima es positiva y si mi compromiso es alto, lo que haré será aportar mis ideas a mi equipo de trabajo y aportar mis ideas a mi grupo. Si esas percepciones son bajas, me quedaré con mis ideas. No las aportaré. Si yo no estoy comprometido con mi empresa, imagínense que yo aparte de psicólogo soy, no sé, un excelente chef. Cocino muy bien. ¿Vale? Pero nadie lo sabe. Ese conocimiento jamás lo podré aportar o lo aportaré a la organización si no me encuentro apoyado por ella, si no me encuentro, si no creo que hay un clima adecuado y si mi compromiso no es alto. He puesto el ejemplo del chef para que lo vean, pero ahora traduzca eso a cualquier otra habilidad individual. Por ejemplo, yo puedo ser buen psicólogo y aparte tener muchos conocimientos sobre informática. Y un día se produce un problema informático dentro del equipo o dentro de la organización que yo puedo solucionar con mi conocimiento informático. Que yo decida compartir ese conocimiento o decida no compartirlo va a depender de este aspecto. ¿Vale? Y ya vemos la primera relación multinivel. Es decir, estamos hablando de nivel de percepciones de nivel de persona que van a repercutir en un componente organizacional. La cantidad de conocimientos de los cuales tiene disponible una organización para ser más productiva o menos productiva. ¿Vale? Hasta aquí el nivel individual, el nivel de las personas. Pero, como hemos dicho, tenemos tres niveles. Individuo, que ya hemos visto qué antecedentes y qué consecuencias vamos a trabajar. Vamos ahora con el nivel de los equipos de trabajo de los grupos. ¿Vale? El esquema es el mismo. Unos antecedentes, la innovación y las consecuencias. El objetivo a nivel de equipo es la innovación, porque a nivel de equipo, como me ha dicho el compañero, yo creo que ya sí podemos desarrollar aspectos que tengan incidencia sobre los resultados de la empresa, los resultados de la organización. Así podemos hablar de innovación. ¿Qué antecedentes? Tres principalmente. El tipo de liderazgo que se ejerza dentro del grupo. ¿Vale? Es decir, cómo son los comportamientos del líder, cómo son los comportamientos del jefe dentro del grupo. Después, la composición de rol que haya en el grupo. Basándonos en los roles que hemos visto anteriormente, podemos encontrar, por ejemplo, un equipo donde, como he dicho, todos sean creativos. Perdón, sí. Bueno, todos sean cerebros, todos tengan un rol cerebro, que es un rol donde la creatividad, pero no está asegurando que sea un equipo innovador. Necesita un evaluador que diga, no, esta idea es muy buena, pero ahora mismo no la podemos aplicar por coste, por tiempo, porque no es el momento. ¿Vale? Entonces, en función de qué composición tenga el equipo, también podemos hablar de un antecedente de la innovación o no. Y por último, los procesos y estados grupales. Esos procesos y estados grupales hacen referencia a cómo que el grupo o la gente que forma parte del equipo perciba que se apoya la innovación, que tengan una meta, un objetivo común. Todos esos son aspectos y procesos internos del grupo que muchos de ellos se pueden potenciar directamente sobre el liderazgo, otros muchos se potencian desde las personas y otros incluso se potencian desde la organización y que son antecedentes de esa innovación. ¿Qué consecuencias vamos a buscar a nivel del equipo? A nivel del equipo de consecuencias tenemos otra vez el tenium. ¿Por qué? Porque yo creo que va a seguir dándose esa relación de U invertida. ¿Vale? ¿Cómo? Al principio, cuando le pidas a un equipo que sea innovador, a un grupo que sea innovador, su cohesión como equipo te incluirá. ¿Por qué? Bueno, mi jefe me está pidiendo que sea innovador, que aporte ideas. Ay, hay que ver, Alejandro, qué buena idea ha tenido. Esa idea seguro que se me había ocurrido a mí. Hay que ver, Maribel, el otro día hizo un comentario fantástico. No, yo tengo que esforzarme, tengo que estar por encima de ellos, porque si no, mi jefe me ha dicho que el equipo tiene que ser innovador y yo no estoy aportando nada. ¿Ven cómo al principio se reduce la cohesión dentro de un grupo cuando se pide que haga algo para lo cual no está suficientemente maduro? Entonces, en un principio, cuando este tenium, que significa lo mismo que a nivel individual, no sea alto, pero que sea bajito, para el proceso de innovación en los grupos, esta cohesión te incluirá. Mi potencia como grupo bajará y mi rendimiento también bajará.
¿Qué pasa? Conforme el equipo de trabajo se apodere de ese proceso de innovación, encontraremos que qué buena idea tuvo Alejandro, que me ha ayudado a mí a hacer un trabajo que tardaba antes una semana en hacerlo, y con la aportación que hizo Alejandro ahora tardo 3 días. Aumentará mi potencia como grupo y aumentará mi rendimiento. ¿Qué diferencia ven ustedes entre potencia y rendimiento? Que es una pregunta que me hicieron no hace mucho. Porque no bien clara la diferencia. ¿Ustedes la ven? Potencia del grupo y rendimiento del grupo. Creo que potencia hace una referencia al proceso, a la capacidad de estar juntos muy bien, y el rendimiento ya es el resultado que se obtiene de haber trabajado sincronizados, trabajado bien. Sí, pero añadiría algo a tu definición de potencia. Tiene que ver ese proceso, pero es más a futuro. Es decir, si un equipo está configurado de forma que es capaz de hacer 8 informes en una semana, su potencia como grupo, cuando se mejoren los procesos, a lo mejor es llegar a hacer 16 informes en una semana, el doble. ¿Qué pasa? Con la inclusión de políticas que se genere innovación, etcétera, lo que vamos a hacer es que esa potencia la vamos a reducir. Más que reducir, va a tardar mucho más en dar su efecto. Si ahora me pides que innove y antes no innovaba, yo hago 8 informes y mi rendimiento baja a 6, mi potencia de llegar a 16 informes, que era el objetivo de la potencia inicial, se desvanece. ¿Me explicas? O se retrasa. Es decir, que mi capacidad de mejorar ese rendimiento es a lo que hace más referencia esta potencia, ese proceso que me han dicho. Pero, ¿vale? Y hasta aquí el nivel de equipo de trabajo. ¿Vale? Por último, el nivel de organización, que aquí es donde realmente tiene interés una innovación. ¿Por qué? Porque es donde realmente se ve traducida en dinero. Es donde realmente una innovación va a desarrollar una ventaja competitiva para una empresa asociada al dinero, o simplemente se va a quedar en la idea creativa que fue diseñada. ¿Qué aspectos antecedentes? Bueno, el objetivo aquí es de innovación, pero una innovación que ya tenga un resultado real, efectivo y un resultado importante a nivel económico dentro de la empresa. ¿Vale? Como antecedentes vamos a evaluar estos principalmente. El sector al cual pertenece la empresa, los sectores que se presten más a la innovación y los sectores que se presten menos a esa innovación. Por ejemplo, no podemos pedir que sea igual de innovadora Google al taller de llantas que hay en la esquina. Son sectores completamente diferentes, e incluso esa propia pertenencia al sector hace que la percepción de la gente cuando entra a trabajar sea diferente en cuanto a cómo tiene que innovar o cómo tiene que trabajar. Al mecánico que pone llantas desde la esquina, pienso que nunca entra con la idea de que aquí tengo que ser innovador. Es muy difícil que entre con esa idea. Sin embargo, tú entras a trabajar en Google y ya llevas la predisposición de no, yo aquí tengo que aportar mis ideas porque es una empresa muy innovadora. Otro aspecto es el tamaño, cómo de grande es esa empresa. También la estructura, cómo es estructurada. Y después dos aspectos importantes que tienen que ver con la cultura y ese aprendizaje que hemos dicho. Vamos a detenernos un poco en la cultura, ¿vale? En la cultura nos pasaríamos a este modelo, que es el modelo de Cameron y Quinn, que me parece un modelo muy interesante. Proviene de la teoría de aproximación de valores en competencia, ¿vale? Y lo que dice es que en función del grado de flexibilidad o el grado de control que haya en la empresa y de la orientación que tenga, si es interna o externa, podemos dividir o hacer 4 cuadrantes que serían 4 situaciones de cultura dentro de la empresa. Este modelo también ha sido utilizado para medio clima, y no solamente para medio cultura, también ha sido utilizado para medio clima. Entonces, si nuestra empresa es una empresa con una orientación interna y una empresa flexible, tendremos una cultura de clan. Voy poniendo un ejemplo para que ustedes entiendan qué tipo de cultura hay en cada cuadrante. Yo siempre digo que la cultura de clan hace muchas veces referencia a estas empresas que son ONG, que son empresas de voluntarios. Son empresas donde se es muy flexible, se adaptan muy bien a todo ese tipo de cambios y donde se presta mucha atención a las personas. Se cuida mucho de las personas, se les mima,
No, si tienes que faltarte 5 días no pasa nada, vete a casa y después vuelves. Si tienes un hijo enfermo, no pasa nada, vete a cuidar a tu hijo, yo te reemplazo. Es una cultura muy, como digo, el clima sería un clima muy orientado a las personas, ¿vale? Si tenemos una orientación interna y estamos orientados al control, tenemos una cultura jerárquica. Ejemplo, cualquier administración pública. Es decir, las administraciones públicas están orientadas a cometer cero errores, es decir, a que no haya ningún error en sus procesos, y entonces tienen manuales de procedimientos para todo. Y normalmente están muy poco orientadas a sus clientes. Es decir, ¿cuántas veces has llegado tú a hacer cualquier trámite en la administración pública y no que las fotos salen muy sonriendo, que tienes que venir mañana con otras fotos porque el fondito tenía que ser en color azulito en vez de en color blanco, que necesitamos el certificado de que tu bisabuelo era no sé qué? Entonces, su orientación a mí como cliente de esa administración es muy baja. Está más orientada a los procesos. Ese sería un ejemplo de empresa con una cultura jerárquica, ¿vale? Todo está procedimentado. La cultura azocrática son empresas generalmente de innovación. Y aquí pongo a empresas de tipo Google, tipo Apple, pero sobre todo son muy flexibles, no hay ningún problema. Es decir, allí la gente, no sé si habéis visto estos vídeos famosos que hay de los trabajadores de Google allí jugando billar, que si tumbados, que tú dices, yo también quiero trabajar así. Son empresas muy flexibles, pero lo que buscan es una orientación externa. Es decir, toda esa flexibilidad orientada a cómo puedo conseguir ideas novedosas, ideas que sean más reactivas para mi cliente. ¿Vale? Y por último, tenemos una cultura de mercado, que es casi cualquier empresa que podamos conocer, empresa normal. Es decir, normalmente se tiende al control, es decir, normalmente hay un proceso para todo, no son procesos tan estrictos como aquí, como en las administraciones públicas, pero todo el mundo sabe qué tiene que hacer, existen manuales de funciones, existen manuales de procedimientos, ¿vale? Pero su orientación es externa, es una orientación más hacia el cliente. Si yo les preguntase cuál sería la cultura idónea para una empresa innovadora, ¿pero qué pasa? No podemos perder de vista que, como hemos dicho, esta teoría es aproximación de valores en competencia. Conforme más autocrática sea la organización, menos jerárquica será. Y lo mismo pasa con este cuadrante. Conforme más nos orientemos a las personas, menor orientación tendremos al mercado. ¿Vale? Es decir, que va tirando de un lado hacia otro y de un lado hacia otro. Normalmente, ¿cómo funciona este tipo de modelos? Imagínense que aquí hay una escala de 1 a 10, ¿vale? Entonces van midiendo y te sitúan. Y a lo mejor te hace un cuadrante así. Tú marcas un cuadrante como querías estar, a mí me gustaría estar así, y miden y te marcan un cuadrante de cómo estás actualmente. Y te ponen parámetros para alcanzar eso. ¿Vale? Es importante porque la cultura, es decir, por ejemplo, una empresa muy jerárquica va a ser muy difícil o va a ser mucho más complejo desarrollar un proceso de mejora de innovación que una empresa con una cultura orientada hacia la azúcar. ¿Vale? Entonces, por eso también es importante la cultura que hay dentro de una empresa. Por eso no solamente tenemos que movilizar a nivel individuo para generar la innovación, tenemos que movilizar también a nivel de organización y a nivel de equipo. ¿Qué consecuencias vamos a medir que son los referentes de la innovación a nivel de la organización? En primer lugar, la rentabilidad organizacional. La innovación, si conseguimos mejorar la innovación en la organización, eso se tiene que reflejar sin ningún problema en rentabilidad de la organización. Son más rentables. También valor añadido bruto por persona. Tenemos que ser más rentables por persona. Y vamos a tener un cambio en la percepción del modelo organizacional. Por ejemplo, imagínense que yo trabajo en una empresa con una cultura jerárquica y de pronto un día
la empresa intenta cambiar esa cultura y establece políticas de mejora de la innovación, de equipos de trabajo, de procesos de mejora continua. Mi percepción sobre mi empresa cambiará, pero solamente mi percepción sobre mi empresa. La percepción externa sobre la empresa cambiará. Es decir, lo que piensa la gente que no trabaja en la empresa también cambiará. ¿Por qué? Porque si yo como trabajador percibo esos cambios, los comentaré. Mis conocidos, mis amigos, mis familiares, a mis clientes, que tengo contacto con clientes. Y esos comentarios hará que también la percepción externa de la empresa cambie. Por ejemplo, el que haya un vídeo sobre lo bien que se lo pasan en Google los trabajadores, no es fruto del azar, que nadie se haya dedicado a una política encaminada a mejorar la percepción externa o a fomentar la percepción externa de que una empresa es innovadora. Es decir, es un proceso de marketing. Por lo mismo ocurrirá. Tanto mi percepción sobre la empresa como la percepción externa de la empresa también cambiará. Y este es el modelo completo. Como ven, hemos ido analizando antecedentes y consecuentes de cada uno de los tres niveles a trabajar. Nivel de organización, nivel de equipo de trabajo y nivel individuo. Habrá relaciones internivel y hay un elemento que hemos visto en la bibliografía que hemos consultado que va a ser importante y que además es lo que se ha trabajado de siempre, que es el clima. ¿Vale? El clima organizacional. Yo siempre digo que un buen clima no es lo más importante en la empresa, pero es lo que consigue que todos los engranajes de la organización funcionen mejor o funcionen peor. Yo me digo que el clima es como el aceite en el motor de un coche. Seguro que sin aceite el coche arranca, pero la fricción que se va a producir entre las piezas va a ser tan grande que producirá que se estropee muy rápido. Entonces, en este modelo también se tiene en cuenta ese clima, pero lo hemos querido abordar más desde la fuerza, más que desde la calidad. Es decir, que no sea necesario que haya un clima muy bueno, sino centrarnos más en cómo es el grado de acuerdo que hay en la gente en cuanto a ese clima. Antes hablábamos, y voy a estar por más grande, antes hablábamos de clima psicológico, como la percepción individual que tiene cada persona sobre el clima que es la empresa. ¿Vale? Ese concepto de fuerza del clima hace referencia a cómo están de acuerdo todos esos climas psicológicos. Es decir, si todos estamos muy de acuerdo en que aquí el clima es muy malo, tendremos un clima de baja calidad, pero con mucha fuerza. ¿Y ustedes creen que eso es bueno o es malo? Imagínense que tienen que intervenir en mejorar ese clima. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que haya gente que opina que la cosa está muy mal, otra gente que opina que la cosa está muy bien, otra gente que ni opina ni entiende y no quiere opinar? ¿O que todo el mundo esté de acuerdo en que esto está muy mal? Que todos estén de acuerdo, porque lo único que tengo que hacer es reorientarlo. Sin embargo, si intervengo en un clima donde unos perciben que está bien, otros perciben que está mal, otros perciben que les da igual como esté, lo que voy a tener es que decirle a todos, no, señores, que aquí está muy bien. Y los que perciben que están bien dirán, ¿por qué están gastando plata en mejorar esto? Si aquí no hay ningún problema. En vez de gastar la plata en becas para los estudios de nuestros hijos, están gastando la plata en traemos aquí un psicólogo. No lo entiendo. Y entonces será mucho más difícil o mucho más complejo articular esa mejora. ¿Vale? Bueno, como conclusión, pues hemos visto que nos encontramos un mercado donde las exportaciones cada vez tienen que ir aumentando y esperemos que no solamente se centren en estos países, porque como hemos visto la crisis económica que están viviendo, sobre todo Europa, va a lastrar bastante todo el tema de exportaciones y tenemos que abrir otros mercados. Vemos que todo lo que exportamos, lo mayor que exportamos son materias primas, es decir, productos primarios, petróleo, carbón, pero para eso lo que hacen es transformarlos y en muchos casos volver a vendernos a nosotros, transformarlos. Entonces es un proceso de yo te doy lo que necesitas y después tú me lo vuelves a vender
eso hay que cambiarlo. Incluso, este gráfico me parece muy interesante porque vemos que la tendencia que ha ido es a un incremento en la exportación de esos bienes primarios. Son importantes, pero en vez de cada vez hacerle más fuerza a lo que son las exportaciones de vía tecnológica, hacemos cada vez más fuerza a las exportaciones de productos primarios. Y cada vez compramos más petróleo, más carbón, pero eso realmente no es una ventaja competitiva estable. El petróleo se acabará, el carbón se acabará. Y, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Innovación. Conseguir que cada vez nuestras empresas sean innovadoras, conseguir que cada vez nuestras empresas sean más potentes. Y esa innovación se puede buscar perfectamente desde las propias personas que hay dentro de la organización. De hecho, muchos de los beneficios económicos más grandes que han tenido últimamente las empresas son de sus propios empleados. No sé si han oído hablar del caso de Colgate. Fue un trabajador que le dio esa idea de mejora a Colgate. O incluso también el de British Airways, que quitaron la manzana del menú. Entonces reducieron los gastos de una manera brutal, y simplemente fue porque un chico que trabajaba allí dijo: no, si aquí casi nadie se come la manzana, a lo mejor de 100 personas que van en el avión, la manzana del menú se ha comentado. Nosotros tenemos que poner 100 manzanas, ¿vale? Es decir, que tenemos que tirar 98 manzanas a la basura, ¿vale? Y eso supuso un ahorro económico muy importante y no redujo para nada la satisfacción del cliente. Prácticamente el 98% de los clientes ni se daban cuenta de que había manzana en el menú, ni siquiera se dieron cuenta de que era la manzana en el menú, porque nunca se la comía, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Yo siempre digo lo mismo, les invito a participar, si están interesados en el modelo, a desarrollarlo, cualquier cosa. Y ahora sus preguntas, por favor. Dudas, cuestiones, planteamientos. Le he puesto como mucha atención al tema y me queda como, seguramente hasta tengo la respuesta, pero la quería como compartir. Y es estas personas que tienen unos altos niveles de creatividad que uno los ve que son a toda hora tratando como de buscar el apoyo para realizar sus propias ideas. Esas personas generalmente, cuando no encuentran eso, salen de las organizaciones o a montar competencias, lo mismo que hace la compañía, o se van al exterior. Correcto. ¿Qué información tenéis al respecto? Sí, suele pasar, pero eso se deriva de una mala gestión. Incluso hay literatura muy interesante sobre ella, que se llama gestión del intraemprendedor. Es decir, son personas que, como dicen muy bien, tienen muchas ideas, intentan poner en práctica, y cuando no encuentran dentro de esa organización donde acomodar esa idea, o gente que represente esa idea, se suelen ir fuera, se suelen montar un negocio. Incluso, es como yo digo, montar el mismo negocio que tienes tú en la puerta de al lado, y encima con una mejora que ellos tienen que tú no tienes, y te acaban comiendo como competencia. Lo mejor es encontrar un equilibrio entre esas aportaciones. Es decir, normalmente, y lo sé porque así lo he demostrado la teoría, incluso mi experiencia, estas personas lo que tienen que hacer es coger las ideas, sujetarlas, las que sean buenas ideas, y dejarlos desarrollar. Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, en una evaluación del desempeño, en acompañamientos de evaluación del desempeño, yo me he encontrado mucho que a lo mejor el jefe le pregunta al trabajador: bueno, ¿y qué tal con el proyecto tal? ¿Cómo fue? Y el trabajador dice: ah, muy bien, pues alcanzamos tal objetivo, alcanzamos tal cosa, pero yo haría... Entonces bien, ¿no? No está atendiendo. Es decir, ese trabajador ha sido el que ha desarrollado el proyecto. Ese trabajador ha sido el que ha tenido contacto con la gente vinculada al proyecto. Y ahí te iba a dar una idea de mejora. La actitud del jefe tiene que ser: escúchalo, a ver qué idea de mejora tiene, y si tu criterio de evaluación puede funcionar, decirle adelante. Y en la propia evaluación del desempeño, desarrollar para el año que viene, ponerle: te voy a poner aquí como uno de los indicadores de evaluación de tu desempeño del año siguiente, que desarrolle esa idea que me has dado. ¿Vale? Le estás dando voz, le estás dando participación y le estás dando fuerza. Pero ojo,
esto no solamente funciona con esos trabajadores que tienen una capacidad creativa muy alta. Yo me he encontrado que el simplemente hecho de preguntarle a un trabajador qué opina ya es un potenciador de la motivación y del compromiso de ese trabajador enorme. Y os pongo un ejemplo que es real, ¿vale? En una mejora en una empresa, estamos buscando procesos de mejora, muchos ya, si me habéis visto otras veces, seguro que habéis visto este cuentecito, porque lo digo siempre. Era una línea de producción. Lo que era una cinta transportadora que llevaba fruta y hortalizas, ¿vale? Y ellas lo que hacían, porque eran todas mujeres, a un lado y otro lado de la cinta, pues iban envasando en función del calibre, en función del tamaño, en función de maduración del tomate, lo iban envasando en una caja o en otra, ¿vale? Les preguntamos que cómo mejoramos su puesto de trabajo. Salieron muchísimas ideas, desde que un rodillo de la cinta no funcionaba bien, que una que fue muy buena fue que dijo una mujer, dice, yo entro a trabajar a las 9, me pongo en mi puesto de trabajo y pone a andar la cinta. Desde que la cinta empieza a andar hasta que a mí me llega el primer tomate que no han cogido mis compañeras, yo estoy 15 minutos así, porque son 15 minutos que no estoy produciendo. No habría ninguna forma, y ellas mismas hicieron una solución. ¿Por qué no el vigilante nocturno pone ya tomates en toda la cinta transportadora y así a las 9 cuando empezamos a andar, le damos al botoncito y yo ya estoy? Y como todas tenemos tomates, todas tenemos productos, la cinta empieza a andar y entonces todas estamos trabajando desde el minuto cero. Una idea individual que puesta en práctica en grupo ha llevado a una mejora de productividad. En vez de hacer yo 8 cajas, me puedo completar, no sé, 16. ¿Vale? Pero ahí no voy. En una línea de producción, una chica dijo, es que los uniformes son muy feos. Fíjate qué color verde, con el logotipo de la empresa, qué corte, es que yo salgo por las mañanas y me da vergüenza ponerme esto. ¿No podría la empresa cambiarnos los uniformes? Y cuando llevamos esa idea al gerente nos dijo, Pedro, ¿tú crees que realmente esto va a suponer una mejora en la productividad? Vamos a probar. Vamos a probar solamente con esa línea. Vamos a medir productividad antes y productividad después. Le cambiamos solamente el uniforme a esta línea. ¿Cuánto podemos perder? Al cambio que sean, no sé, 750.000 pesos. Podemos perder cambiando el uniforme a esta línea. ¿Que no funciona? ¿Que no mejora la productividad? Listo, le volvemos a poner el uniforme verde. ¿Vale? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ellas decidieron qué tipo de uniforme, qué tal, que si con maripositas, que si con globitos, que si con flores, que si azul, que si fucsia. Bueno, había un modelo básico, pero todas eligieron el mismo uniforme. Me dio productividad antes y después, y aumentó un 20%. Y tú dices, y me dijo el gerente, dice, ¿esto es por cambiar el uniforme? Y digo, no, esto es porque le has hecho caso. Esto es porque te han pedido algo y tú les has hecho caso y le has atendido. Pero es que no solamente mejoró esa línea productiva, el resto de líneas mejoró un promedio de un 5%. Las demás también nos estaban diciendo, oye, que si lo que hay que hacer es esforzarse más, yo me esfuerzo más, pero yo también quiero el uniforme de florecita en vez del verde. Es decir, que más que prestar atención a ese intraemprendedor, que es muy importante, porque como tú dices, si te vas fuera y te montas un negocio igual, con todas tus ventajas competitivas más las que tengas, también hay que hacerle fuerza a que todas las personas tienen una idea, todos tenemos una idea de cómo mejorar algo. Y todos hemos estado trabajando y hemos dicho, si esto si se hiciese de esta manera, yo quiero que sea mejor. A lo mejor después lo implanta y dices, no, no es mejor. Por eso es bueno que haya una persona, un monitor evaluador, un rol monitor evaluador, que te va diciendo, no, esto más tarde, esto ahora no, esto es muy buena idea, adelante, pero que te vaya diciendo. ¿Vale? Pero, ¿duda? ¿Más preguntas? Pero ya enfocándonos como un poco a la cultura pues, que tenemos a nivel organizacional, uno encuentra ya empresas que están, digamos, que son innovadoras, que tienen incentivos, pues como cuestionar todo ese tema, pues como también innovación, porque uno escucha ya en estas personas cierta ya como hostilidad al tema, de premiarlas, de que no me gusta el reconocimiento por las ideas que tengo, o que no ven realmente un valor de por qué innovar, ¿cierto? Ya es lo que está ocurriendo aquí a nivel pues, como organizacional. Cómo volver a motivar, a mostrar a las personas por qué tienen que innovar, porque veo un peligro un poquito, pues desde mi punto de vista, y es que la innovación se está mostrando siempre como
en lo económico. Finalmente el resultado, dijiste, igual pesos. Yo como empleada, ¿a mí qué me interesa? Pues que me interesa que estoy poniendo en la mentalidad de las personas y es para que si se van a enriquecer son los dueños, por ejemplo, y a mí no me están dando como el incentivo que yo, me dan un horno microondas, pero ya tengo 1000 porque el incentivo que están dando es a nivel de regalos, pero no, ¿qué esperaría la gente realmente? Un aumento de salario lo están mostrando porque lo que cuestiono es innovación orientada a las personas, pero finalmente es orientado al dinero. Sí. Entonces veo ahí una ambivalencia muy dura y muy difícil realmente. Bueno, es que es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo lo que me he encontrado, y yo siempre lo he dicho cuando llegamos a una empresa, es si la mejora que vamos a implantar no tiene una mejora económica, vamos a estar bien. Porque tengamos en cuenta que, aunque seamos psicólogos, y eso es un proceso interno, nosotros es muy duro para que sea psicólogo, porque tenemos un corazón altruista importante. Eso de, no, aquí las personas es lo más importante. Después te llegas a la empresa y te dices que no, que allí si no hay beneficio económico, de hecho, no sé si habéis trabajado como psicólogos dentro de empresas, yo siempre he tenido muchos problemas con el responsable de finanzas de la empresa. Pero bueno, más dinero para formación, pero si te has gastado ya no sé cuánto y esto yo no veo que... A mí no me dices que esto... ¿Qué beneficio ha tenido esto? De aquí no hace nada que salir en plata para ti y yo aquí no veo que tú traes plata. Entonces, debemos cambiar esa percepción y debemos hablarle a los gerentes en su idioma. Es decir, esto se va a traducir en dinero, incluso en número de horas, en precio por hora, en ese nivel de detalle. Y con respecto a lo de la motivación, que me parece muy importante, ahí es que partimos de un error de motivación. Es decir, yo no puedo pretender motivar a todo el mundo por lo mínimo. Es decir, y hay muchas empresas que lo hacen. Y es más, yo siempre digo lo mismo, mucho menos con dinero. El dinero como variable es mucho más duro cuando se pierde que el beneficio que has conseguido cuando se gana. Porque se vuelve paisaje. Es decir, si a mí me ponen un variable por conseguir objetivos y yo llevo 5 meses consiguiendo los objetivos, yo percibo que eso es parte de mi salario. Y me compro un carro más grande, llevo a mi hijo a un colegio más caro, y de pronto un mes o 2 meses hay una mala situación económica y no cumplo objetivos. O por cualquier circunstancia me pongo enfermo y no cumplo objetivos. Ya saco a mi niño del colegio, devuelvo el carro. Entonces es más duro esa sensación de pérdida de ese variable que el beneficio que has tenido con la motivación. Y es más, cuando tú motivas con variables corres 2 riesgos. En primer lugar, que tienes que seguir motivando. Si la gente no la motivas una vez y la dejas ya motivada para toda su vida, entonces ¿qué va a hacer? Le va a subir a todo el mundo el sueldo cada año. En un momento que esa subida salarial se come los ingresos de la empresa y eso es inviable en cualquier organización. Y después, cuando hacemos una evaluación de la satisfacción, y yo siempre lo he encontrado cuando evalúo la satisfacción laboral de las personas, que lo que sea más bajo, siempre, pero a todos los niveles jerárquicos, es la satisfacción con la remuneración. Yo me he encontrado incluso al gerente general, es decir, al superpresidente de una empresa, que me dijo: Pedro, yo gano mucho, pero estoy muy mal pagado. Porque mi trabajador se va a su casa y duerme, descansa. Pero yo me voy a mi casa y, ¿qué tal camión se me ha quedado parado en Alemania? Que tengo que entregar tal producto pasado mañana y no está terminado. Que este cliente me está presionando por no sé qué. Dice, entonces Pedro dice, yo gano mucho dinero. Pero yo preferiría ser un trabajador base. Que me voy a mi casa y descanso. Duermo, juego con mi hijo, soy feliz. Entonces, en primer lugar, quitamos la retribución como motivador y después negociarla individualmente. A cada persona nos motivamos cosas muy diferentes. Por ejemplo, yo siempre digo que el trabajador más motivado que he conseguido yo en toda mi experiencia profesional fue un padre que lo convertí en héroe de su hijo. Era un equipo comercial que no funcionaba. Nos llamó la empresa para qué está pasando con este equipo comercial, que no vende, que la gente no está motivada, entonces negociamos individualmente. El único requisito es que si lo que pedían motivante costaba 1, él tenía que aportar 2 de beneficio a la empresa, que los tenía. Es decir, que nosotros le pedíamos ese esfuerzo extra. ¿Qué hicimos? Fuimos negociando. Hubo uno que nos pidió
un crucero por el Mediterráneo con su esposa, venga, yo se lo pago, la empresa se lo paga, no hay ningún problema. Si el crucero me cuesta, no sé, 700 euros y él en venta me produce 1.400 de beneficio, adelante. Yo quiero que me siga produciendo esos 1.400 de beneficio durante mucho tiempo. Y este señor en concreto lo que pidió fue que se alcanza el objetivo, la empresa patrocinase el equipo deportivo de su hijo. Imagínense la situación, alcanza el objetivo del señor, ¿vale? Y está el presidente y el señor, su hijo y los compañeros del equipo deportivo de su hijo. Y el presidente diciendo, estos uniformes que os estamos dando para que juguéis es gracias al esfuerzo de tal, que como se ha esforzado mucho, ha trabajado mucho y ha conseguido alcanzar los objetivos que le hemos marcado, estamos convirtiendo en un padre en vez de su hijo. Es un trabajador motivado por un tiempo. ¿Pero qué pasa? Tienes que seguir haciendo cosas con él. No puedes suponer que esa persona ya va a estar motivada el resto de su vida y deseando trabajar en la empresa. Porque si es buen trabajador, no me que le ganan ofertas de fuera. Si realmente es buen trabajador que alcanza objetivos, le ganan ofertas de fuera antes de actuar. Y si tú no continúas con ese proceso de motivación, ese nivel de motivación bajará y las ventas también bajarán con él. En este caso estamos hablando de un equipo comercial, ¿vale? Y también tendremos el riesgo de que se vaya. Entonces un poco manejado. Yo pues en la experiencia de la empresa, pues yo pensaría que la innovación no puede ser un asunto de que deben ideas que yo les voy a dar, o sea, un asunto de más bien de la cultura, de cómo se hacen las que se vuelva a creación diaria de la empresa, y que esas ideas que la gente genera, de verdad sí se haga algo, es un asunto más de reconocimiento. Sí, A la gente le motiva a decir las cosas. Sí. Lo que los desmotiva mucho es que no vean que por eso se está haciendo algo, hacia una respuesta negativa, pero que por lo menos me digan, ve, no, tú escuchas, a la gente le gusta ser escuchado, en mi empresa más que las quejas son en ese sentido, de, no, pero es que ya le propuse a mi jefe, no, pero es que lo que yo digo no se hace, más que pretender que hacer algo para que produzcan ideas, no, es que vamos a hacer con esas ideas que la gente ya está interesada de por sí en generar, y mucho más con estas generaciones jóvenes. A la empresa es una cosa muy particular porque acaban de llegar 11 chicos aprendices, todos de 18 a 25 años. A ellos es una dinámica muy diferente, porque ellos todo el tiempo están queriendo generar ideas, proponiendo, y antes nosotros hemos tenido que cambiar un poquito también el proceso y casi crear espacios para escuchar, y que ellos vean que lo que nos están diciendo sí está haciendo ahí para la empresa. Es un asunto más de cultura. De verdad que la empresa propicie eso, porque con yo decir voy a innovar, hoy voy a traer a alguien para que haya investigación y desarrollo, eso no va a bastar. La gente es un asunto de cultura y que de verdad se prepare administrativamente de su estructura para ser innovador. El resto no va a funcionar. Estoy completamente de acuerdo. Es más, este reconocimiento tiene que ser un reconocimiento real. Incluso las propuestas que no tengan sentido. A mí, yo me río mucho cuando llego a una empresa y dicen, no, si aquí fomentamos la innovación, tenemos un montón de sugerencias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿lo puedes abrir, por favor? Y si tarda más de media hora en encontrar la llave, es que lo abrieron ayer para ver si alguien había echado algo. ¿Vale? Es decir, eso, el reconocimiento un poco en esa línea, es decir, aunque sea una idea disparatada, que nos suban el salario a todos un 50%. Desde algún estamento que de innovación se debe responder, agradecemos mucho su iniciativa, pero tenemos que informarle de que en estos momentos no podemos atenderla o no es viable pero por lo menos me han hecho caso, me han escuchado. El papel es fundamental, sin duda, de la parte de la dirección. Es que hay que la parte de gestión de cambio, gestión de conocimiento y finalmente el interior de la organización, desde las áreas de gestión humana, cómo se está buscando las áreas y las competencias, que ahí es el punto de partida de competencias que tienen esas personas dentro de sus equipos y el aporte de valor que generan a mí. Porque muchas veces aquí en resultados, pero no se toma la persona, por supuesto, los niveles que decíamos, persona, la parte del equipo y finalmente la parte organizacional. Entonces es todo un acompañamiento y finalmente un compromiso de todos. Sí. Pero también importante lo que dice de los líderes de los equipos. Porque en muchas empresas lo que adolecen es en el proceso de promoción, en el proceso de ascenso dentro de la empresa, a nivel operativo, perdemos mucha fuerza innovadora. ¿Por qué? Porque por tradición, por norma, se coge o se ha hecho que por antigüedad se promociona. O por experticia. Es decir, tú que llevas 15 años como oficial, te toca ser el jefe de los oficiales. Porque te toca. Pero no me estoy asegurando que realmente esa persona tenga las habilidades de gestionar personas. Y
Y si es por experticia es más grave, porque yo me encuentro empresas que lo que hacen es pierden a su mejor trabajador. Por ejemplo, si mi empresa decide hacer pasteles, cojo al que mejor pasteles me hace y como es el mejor, lo pongo como jefe de los que hacen pasteles. Entonces, lo quito de que produzca, es decir, el que mejor pasteles me hace, lo quito de que produzca. Y no me he asegurado de que esa persona realmente tenga las habilidades para dirigir equipos, dirigir personas. Porque muchas veces esta forma de dirigir es por sentido común, y el sentido común hemos visto que en cada uno es diferente, en cada persona piensa diferente, etc. Otra realidad es el tema tiempo en las organizaciones. Yo creo que para el tema de innovación una variable es tener tiempo, porque para generar ideas necesito hacer pares y pensar. Entonces eso no se está dando en la realidad. Paremos, estamos mucho en el día a día, ¿cierto? Entonces es otro riesgo. Estoy pensando como los factores de riesgo y en la realidad, pues, y cómo atacar todo eso. Y la dificultad que nos da para equivocarnos y el error, que también es una variable ahí que se une. En innovación, ensayo-error. Y muchos dicen, no tenemos tiempo aquí para ensayos, para equivocarnos, porque vale mucho. Sí, pero ahí es muy importante también que tengan conciencia, sobre todo de los elementos de la dirección. De los elementos de la dirección, que tengan en cuenta lo que hemos hablado del técnico. Es decir, yo que me he encontrado una empresa que quiere ser innovadora, que quiere trabajar en innovación, cambios de cultura, etc. Y claro, lo que se encuentra es que esto hace que baje la cohesión de su gente, se produzca menos, tenga mayor potencial de crecimiento, los trabajadores estén más estresados, perciban que rinden menos satisfacción. No, ¿qué estamos haciendo? Paremos este proceso. Hay que sensibilizar sobre ese tema. Sí, hay que sensibilizar sobre, señores, que al principio esto va a ser un costo, pero es que todo. Por ejemplo, gente que está estudiando para entrar en la administración pública. No, al principio te va a costar mucho trabajo, o gente que empieza una carrera y no la concluye. Empieza una titulación, un grado y no concluye. Que al principio va a tener un esfuerzo, al principio va a tener que dedicarle, al principio va a tener que seguir menos con los amigos, al principio va a tener que... Pero todo eso va a tener un fruto, y eso pasa en todo, aquí también. Y lo que hay que sensibilizar es a la gente que toma decisiones con que eso va a pasar. Mira, te vas a encontrar esto. Sé consciente cuando llegue de que va a llegar, etc. Yo incluso lo aplicaba con los alumnos de maestría en España. Yo les decía, tengan en cuenta una cosa, cuando ustedes se enfrentan a hacer su trabajo de fin de maestría, al principio se agobiarán mucho. ¿Por qué? No tienes bibliografía, tienes que buscarla. El tema no lo tienes claro. Empieza a leer artículos y de 15 artículos que te lees te sirven 2. Entonces todo eso al principio te va a costar mucho esfuerzo. Pero poco a poco irás encontrando más artículos que te sirvan, poco a poco irás teniendo la idea más clara, poco a poco hasta alcanzar la meta. Y es más, yo siempre le decía lo mismo. Conforme más duro sea el principio, más orgulloso para estar al final. Es decir, yo cuando más orgulloso he estado ha sido en situaciones donde me he puesto muy nervioso previamente. Por ejemplo, cuando tuve que defender mi trabajo de PhD en España, estaba fatal. Un tribunal formado por expertos en la temática. Encima tuve la suerte de que uno de los mayores expertos a nivel de España era el presidente de mi tribunal, sabiendo lo duro que es y lo estricto que es. Pues yo lo pasé fatal. Que a lo que hace referencia muchas veces a este concepto. ¿Vale? Pero cuando yo acabé de esa defensa de tesis y esa persona me felicitó, ese es el mayor motivante que yo tuve. ¿Vale? Hace referencia a eso. ¿Más preguntas? Yo quería comentar algo en relación con los temas que han salido. El de motivación, el de tiempo que acaba de decir Pilar, y un poco ese tema de la dicotomía empresa-persona. Bueno, en relación con el primer tema de compromiso, es que en la medida de lo posible una organización no debe buscar un compromiso o una motivación basada en cosas externas, sino una motivación intrínseca. Porque lo que uno hace con la motivación extrínseca es que mercantiliza el desempeño o la innovación en este caso. Entonces, que tiene que ver un poco con lo que decía Adrián ahorita, y es que uno le da ideas, entonces la empresa le da oro a uno, ¿cierto? O le doy el microondas que decía Pilar. Es decir, uno no puede mercantilizar la innovación o el desempeño porque uno se asegura que lo va a seguir haciendo el resto de la vida. En cambio, si uno basa la innovación en la idea de que sea una cosa intrínseca
y por eso es que en el modelo la parte individual habla del crecimiento psicológico, habla de la autopercepción de rol, habla de las percepciones. De lo que se trata, y por eso se llama gestión de la innovación basada en personas, es de que la persona desde forma intrínseca esté interesada en la innovación. No que sea una cosa que lo estoy haciendo porque la empresa me va a dar algo, sino porque es un interés mejorar, porque hace parte de nuestra cultura y sobre todo en los jóvenes, como decía Adrián. Bueno, eso es un tema. El otro tema es que se habla mucho de esa dicotomía, es que hay que convencer a la empresa y que las personas, y yo siempre me pregunto es, ¿acaso las empresas no son personas? ¿Cómo que hay que convencer a la empresa como si fuera un ente por allá aislado, lejano? No, en la empresa hay que convencer personas para que crean en personas. Entonces nosotros trabajamos es con personas, por eso la gestión de la innovación es una gestión de personas, porque es a personas a las que hay que convencer en todos los niveles de que esto es importante. Y eso se deriva en el tema del tiempo, que es otro tema, es que no tenemos tiempo. Eso es una falacia del lenguaje, el tiempo es el mismo, todo el mundo tiene 24 horas al día. El tema es la prioridad. ¿Usted a qué le da prioridad? No, mami, es que hoy no tengo tiempo para usted, no. Es que suena más fácil decir eso que decirle a la mamá, mamá, es que usted no es mi prioridad hoy. Mi prioridad hoy es mi novia, ¿cierto? Entonces, es un tema de prioridad. Entonces, lo que hay que mostrarle a la gente es cuál es su prioridad. Y el contexto que nos mostró Pedro y todo el mundo, Colombia, cómo está, nos muestra que en este momento la innovación tiene que ser una prioridad. Entonces, es más allá de decirles que yo tengo no tengo tiempo, es cuáles son sus prioridades en este momento como organización. Y obviamente el taller de la esquina que arregla las llantas, pues no tendrá que darle mucha prioridad a la innovación, pero otras organizaciones sí. La pregunta es, las organizaciones en las que ustedes trabajan, ¿qué tanta prioridad tienen que dar a la innovación? Eran sus comentarios. No esperar a que esté la competencia. Sí, no esperar. Tampoco me queda una pregunta.